Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de membrana celular. Y resulta que la membrana celular, ahí están viendo dos imágenes en la presentación acerca de esta membrana. Resulta que la membrana celular tiene muchos detalles interesantes relacionados a su composición y también a su función. Así que vamos acerca de todos ellos. Y entonces para iniciar y para empezar a calentar motores, pues anota rápidamente ahí en el chat cuáles son las funciones que tú conoces de la membrana plasmática. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad, chicos? No habíamos visto esto. ¿Alguien me puede confirmar rápidamente? Sí, hablamos sobre las funciones, doctora. Ah, ok. Entonces, vámonos con ustedes, me quedé más adelante. Es que nada más anoté de membrana. Entonces, ¿nos quedamos aquí? La composición, ¿hablamos de la composición? Apenas íbamos a empezar. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a cambiar de pregunta y vamos a ver qué conoces. Ay, ya les estoy pasando la siguiente. Háblame un poquito acerca de la composición de la membrana plasmática. Entonces, ahí en el chat anota cuáles son los elementos moleculares que tú recuerdas a la membrana plasmática que ya revisaste y que nos puedes compartir. Y vamos a pedirle por ahí a, déjame ver quién anda por aquí, a Mariana, si nos puede compartir cuáles son esa de la composición celular que recuerdas. Mandé, no lo había escuchado, disculpe. ¿Me puede repetir la pregunta, doctora? Composición de la membrana. Pues principalmente siento que se compone por glucoproteínas. Si no me equivoco, le dan como estructura a esta membrana. También por carbohidratos. Y pues más que nada las funciones pues son delimitar los espacios extracelular e intracelular. Y pues estos componentes van a ayudar a su estructura y también a los diferentes tipos de, ¿cómo se dice? Que pasan los espacios, los transporte activo y pasivo también van a ayudar para eso. Y eso recuerdo, más que nada. Pues recuerdas bastante. Vamos a darle chance a alguien más para que nos apoye. Y Yoara, ¿nos puedes apoyar en qué más recuerdas tú acerca de los componentes de la membrana? También contiene proteína, que es casi la mitad de lo que contiene la membrana. Hay integrales o intracelulares. También están las periféricas y las extracelulares. Ok, gracias, muchas gracias. Y bien, efectivamente, así como comentan sus compañeras, pues hay varias funciones ahí que van a depender de esta composición. Y efectivamente, si nosotros vamos a los elementos que contiene, prácticamente la membrana está formada por proteínas. Y en porcentajes menores vamos a ver también algunos otros componentes, como por ejemplo, en una buena proporción tenemos por ahí también a los lípidos y en menor proporción, pues tenemos también a los azúcares. Si ustedes observan este esquema que nos están marcando la imagen, pues vamos a ver que estas se integran en una estructura y por ahí algo que creo que comentábamos la vez pasada acerca de la famosísima bicapa, porque se organizan entre proteínas, lípidos y azúcares para poder formar esta estructura. Y esto permite que las proteínas que son sintetizadas en el interior de la célula, pues puedan organizarse prácticamente sobre la superficie de la membrana y así poder organizar y transportar también algunas otras sustancias de la superficie hacia el interior. Cuando nosotros hablamos de composición, estamos hablando de este famoso glucocálix, que también luego en los libros lo mencionan. Estamos hablando, cuando hablamos de lípidos, la mayoría de estos corresponden a colesterol.
Y las proteínas pues pueden ser muy diversas. Recordemos que las proteínas se pueden organizar con lípidos, se pueden organizar con azúcares o con otros elementos. Aquí lo importante que ustedes observen es que la membrana celular es como 2 rebanadas de un sándwich. Y las proteínas, hagan de cuenta que son como los palillos que las atraviesan o que quedan nada más como hincados ahí en ellos, ¿no? Si ustedes observan, hay proteínas que están hacia el exterior y proteínas internas. Y también las hay aquellas que atraviesan todo el sándwich, como decíamos, esos palillos, y a eso se les denomina proteínas transmembrana. Y prácticamente este tipo de proteínas en particular van a estar funcionando como un canal. Esto quiere decir que permiten la comunicación entre un lado y otro, mientras que las que solo están en uno de los extremos van a funcionar dependiendo del lado en el que se encuentre, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ellas. Entonces, importante que nos quede esta imagen de un sándwich, donde cada una de las partes corresponde a una de las capas lipídicas que si se juntan, pues es como van a formar la membrana. Aquí estamos viendo el aspecto ultramicroscópico, y por eso es importante que nosotros observemos cómo se ven las imágenes de microscopía electrónica, porque de acuerdo a lo que ya vimos, ¿qué tipo de imagen sería? ¿Qué microscopio estaríamos utilizando aquí? Si puedes ponerlo ahí en el chat, si conoces qué microscopio estaríamos viendo aquí, adelante, velo poniendo ahí en el chat para reforzar el aspecto de estas imágenes. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mientras yo te voy a platicar lo que se ve. Del lado izquierdo estamos viendo la cara más externa, es decir, hacia la cara extracelular. Y del lado derecho, si ustedes observan, hay un gris más ligero y estamos viendo la cara hacia el protoplasma. Realmente la membrana es esa línea que está atravesando estos dos espacios de estos dos grises diferentes. Ahora, si tú observas en la parte superior media, hay como un engrosamiento sobre esa línea. Ese engrosamiento que observas sobre la línea corresponde a esas proteínas que traspasan la membrana de un lado a otro. Entonces, ahí es cuando se dieron cuenta que la membrana no es una cosa simple, sino que tiene varios componentes. Y vamos a hablar también acerca de algunos aspectos de esa membrana que nos mencionan. Por ahí se menciona un término de mosaico fluido, así que le vamos a dar la oportunidad por ahí a América que nos comente qué es eso de mosaico fluido o qué entiendes tú por mosaico fluido cuando estamos hablando acerca de la membrana celular. Así que adelante, América. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo me acuerdo que había visto en la prepa que lo de mosaico fluido se refería a un modelo de la estructura de la membrana, pero no recuerdo por quién había sido como que adaptado a ese nombre. Ajá. Y trataba de las interacciones que de las interacciones que le aportaba a la célula con el exterior o con el interior y que podía transportar cosas ahí gracias a otras proteínas. Ok, gracias. Monse, ¿nos podrías comentar un poquito más acerca de tu concepto? Y los demás ahí escribiendo en el chat cuál es. Recuerden que cada vez que haya una pregunta de estas, todos tienen que ir escribiendo ahí en el chat para que yo verifique su concepto mientras los compañeros nos están apoyando mediante el audio. Así que, Montserrat, ¿nos podrías comentar? Bueno, realmente no lo recuerdo muy bien, pero dentro de lo que leí ayer sobre el tema, leí por ahí que decía que era como una especie de papel tapiz y que estaba compuesto por colesterol, proteínas y los fosfolípidos. Es lo único que... Ok. Cuando tú escuchas esta frase, mosaico fluido, ¿qué imagen viene a tu mente? No sé, como... ¿Qué es un mosaico? ¿Conoces los mosaicos? Sí. Ok. Normalmente los vemos en el baño tapizando el baño, ¿no? Casi la mayoría de las veces.
¿sí? Ahora, imagínate ese mosaico fluido. ¿Qué le pasaría a ese mosaico? ¿Cómo se vería? ¿Tiene un patrón? ¿Ok? Cuando tú escuchas fluido, puede ser, ¿te recordará algo líquido? Pues sí. ¿Y qué pasa con el líquido y el movimiento? Cuando los sangoloteamos. Se dispersa, se... Ajá. Bueno, yo cuando, por ejemplo, escucho ese término de mosaico fluido, me imagino, ahora sí, los mosaicos del baño y que se mueven así como unas onditas. Esa es mi imagen de un mosaico fluido. ¿Cuál es la tuya? No sé, yo me lo imagino como que, como si se fuera barriendo, como si se Ok. resbalara, no sé. Bueno, observen lo importante de que si no conocemos el concepto, al menos tener una imagen clara en nuestra cabeza, porque esto lo podemos traspolar a lo que está sucediendo en la célula. Gracias, Monse, por tu participación. Entonces, importante que nosotros tomemos en cuenta este aspecto. Por ahí hay una manita levantada que no ubico, así que adelante, ¿qué quieres comentar y quién eres? Ok, ¿quién sabe qué pasó ahí? Creo que se quedó pegada. Ok, bueno, en lo que nos contesta la persona que tiene la manita levantada, vamos a platicar un Era poquito. yo, perdón. ¿Quién es yo? María Guadalupe. Ok, adelante. Más que nada, bueno, ya completó lo que tenía pensado, pero una pregunta. ¿A esto viene lo de la teoría del plegamiento de la membrana? Sí, efectivamente, aquí se aplica. Ok. Gracias. Ok, sí, de nada. Bueno, entonces decíamos que, vamos a regresarnos, decíamos que la membrana no es algo estático y fue algo que impresionó a las personas que estaban pues observando a esta membrana. Resulta que estas proteínas que nosotros pensábamos que estaban fijas, en realidad no lo están. No es una estructura rígida, sino que se mueven las proteínas, como quien dice, nadan. Y aquí viene otro concepto importante que son las balsas lipídicas de esfingolípidos que se encuentran en la superficie o en el interior de la célula y quedan ahí adheridas y se pueden mover a través de estas proteínas y poder localizar las áreas donde van a estar actuando. Entonces, esas balsas lipídicas dentro de este mosaico fluido, imagínense la membrana celular como la superficie del mar y que se ven así como olas, ¿no? Pero es un mosaico porque son cuadritos, los cuadritos en este caso serían las cabecitas de los fosfolípidos de la membrana que están ahí formando esa estructura, si la viéramos desde arriba, como cuadritos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un mosaico fluido, o sea, fue la imagen que les recordó a las personas cuando vieron a la membrana, a esta forma ultra estructural. Aquí también se dieron cuenta que existen moléculas anfipáticas y quisiera saber si tienen claro este concepto, así que le vamos a preguntar a Daniela Murillo, déjame ver si anda por aquí, creo que sí. ¿Ya andas por ahí, Daniela? Sí, aquí estoy. Ok, ¿qué es para ti el concepto de anfipático? ¿Lo conoces? Antipático. Anfipático, ¿qué significa eso? Como que, no sé, no lo he escuchado antes. Ok, bueno, gracias. Vamos a darle chance ahí a las manitas levantadas y está Jamie. Adelante, Jamie. ¿Qué es eso de anfipático? Y los demás vayan escribiendo ahí en el chat qué es eso de anfipático, si lo conocen o no lo conocen. Así que adelante, Jamie. Buenos días, doctora. Yo recuerdo que son las moléculas que tienen dos extremos, uno que como que sí está en contacto con el agua y otro como que la rechaza. Efectivamente, estamos hablando de moléculas que rechazan o que no rechazan el agua. Eso se refiere a anfipático. Por ahí había otra manita levantada, pero bueno, le vamos a dar oportunidad más adelante. Así que estas moléculas, pues prácticamente es lo que están haciendo y están flotando sobre la membrana. Aquí vemos un poquito como de lado la membrana y vamos a hablar un poquito acerca de estas balsas, porque existen dos tipos de balsas que van a estar integradas dentro de la membrana.
tenemos las balsas lipídicas, como estaba en el esquema anterior, que si ustedes observan, ahí sobre la superficie están rodeadas como de glucosfingolípidos y adentro hay como, pareciera como unas piedritas con unas antenitas como de alce, ¿no? Como unos cuernitos ahí. Bueno, pues esas flotis que están encima de la membrana celular serían las balsas lipídicas. Y la característica de estas balsas es que se van a poder estar moviendo a lo largo de la membrana para poder llegar al sitio donde estas van a estar actuando. Y prácticamente funcionan como un andamiaje. También tenemos otras que son las balsas caviolares y estas están formadas por proteínas integrales, entre ellas están incluidas las caviolinas, que es una proteína muy importante para estructurar estos canales de los cuales vamos a hablar más adelante. Y si ustedes observan, estas moléculas prácticamente son las que atraviesan toda la membrana y van a tener una función muy específica más adelante. Entonces es importante tener claros estos dos conceptos acerca de la membrana celular. Y la balsa lipídica vamos a ver que tiene varias funciones porque está formada de proteínas que van a cubrir funciones muy particulares. Esas antenitas de las que hablábamos en realidad son los carbohidratos que se adhieren a las proteínas y van a funcionar como receptores y vamos a hablar también de ellos más adelante. Aquí estamos viendo una microscopía electrónica, en este caso es una de transmisión, y estamos viendo cómo la membrana tiene ese aspecto de sándwich. ¿Se acuerdan que decíamos que la membrana tiene ese aspecto como de dos capas de un sándwich? Bueno, aquí estamos viendo la membrana celular de ambos lados y el espacio intercelular que se genera entre las capas. Entonces aquí estamos viendo dos células con sus dos membranas, una membrana de la de arriba y la otra membrana de la de abajo, y si ustedes observan son membranas dobles. Entonces, estas membranas dobles están formadas, decíamos, por estas dos proteínas integrales y periféricas, y la función de ellas es principalmente dar el paso a moléculas o funcionar como receptores, ya sea internos o externos, de contenidos externos, y así estar en contacto con su medio ambiente. Ahora, cada una de ellas, aquí vemos en el esquema, este espacio que forma el sándwich está dado principalmente por la porción lipídica que da esa proporción anfipática. Recuerden que la membrana también va a tener cargas que repelen sustancias o que atraen las que requieren. Y entonces eso va a permitir que estas sustancias, estas moléculas puedan pasar a través de ellas. Así que esta creo que se repitió, así que no la vamos a brincar. Y vamos a hablar acerca de esas proteínas que se encuentran ahí. Cuando estamos hablando de estas proteínas, estamos hablando de 6 funciones principales que pueden estar realizando. Y ojo con esto, estas funciones que realizan no significa que unas las realicen y las otras no, sino que pueden estar combinadas. Por ejemplo, una proteína integral puede ser una bomba y puede ser un canal. O puede ser una estructura de unión y aparte puede ser un enlace. Entonces, no se excluye una forma de la otra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo diferentes tipos de proteínas, como por ejemplo las bombas, que es el número 1. Tenemos también que funcionan como canales. Hablábamos de esas proteínas estructurales que atraviesan la membrana. Todas estas, las 4 primeras, prácticamente atraviesan la membrana. La segunda son proteínas de reconocimiento que generalmente tienen glucosas o azúcares en la superficie externa que sirven para reconocer estas partículas que están en el exterior. Y por otro lado también tenemos a las proteínas de enlaces, ya hablamos de ellas en la matriz extracelular y hablábamos de las integrinas y decíamos que las integrinas tenían una característica de funcionar como un ganchito que se insertaba ahí en la membrana y unía las moléculas de los filamentos, en este caso las actinas, con los colágenos en la parte externa. Hablábamos de esas cadenas alfa y beta que servían para cada una de estos dos lados. Entonces ahí están otras proteínas que son las proteínas de las integrinas. Tenemos otras que son las proteínas enzimáticas como las ATPasas y que normalmente van a estar en la parte interna de la estructura. Y otras que son proteínas estructurales que sirven como uniones intercelulares, como las que vemos en la orilla de estas 3 juntas que están en el corchete,
que van a servir para unir entre célula y célula. Pueden funcionar como canales, pueden funcionar como comunicaciones. Vamos a hablar cada una de estos tipos de proteínas y vamos a hablar primero de las bombas, que son proteínas de transporte. Aquí vamos a ver que estas proteínas, cuando funcionan como bombas, normalmente necesitan energía. Así que rápidamente escríbeme en el chat cómo se llama la molécula que normalmente utilizan las células para generar energía. Así que vayan escribiendo ahí en el chat y rápidamente le vamos a pedir a Natalie que nos diga cuál es esa molécula mediante el micro. Así que adelante, Natalie. ¿Sí me escucha? Sí, te escucha. ¿Cuál es nuestra molécula para las bombas? ¿Es la ATP? Excelente, muchísimas gracias. Ok, entonces todos escribiendo ATP ahí en el chat. ¿Y cómo funciona esto? Pues resulta que tenemos gradientes, y eso ya ustedes lo saben de física y química y todas esas cosas. Entonces resulta que aquí lo vamos a aplicar. Si pensaron que no íbamos a ver matemáticas y cosas raras, pues, ¿qué creen? Sorpresa, sí las van a ver, sobre todo en fisiología. Y resulta que aquí las moléculas no se transportan con gradiente, sino que van a ir contra gradiente, y por eso necesitamos la energía. La bomba más común que vamos a ver en las células es la bomba de ATP. Y existen algunas otras bombas, como la que vemos de color morado, en donde se utilizan proteínas acopladas. Esto quiere decir, cambias un tipo de elemento por otro. Entonces, en la moradita, que es el cotransporte bidireccional, utilizan dos moléculas para poder cambiar las cargas y seguir manteniendo las concentraciones mediante energía. Mientras que el cotransporte unidireccional sí requiere de energía porque vas a jalar algo, ya sea de adentro o de afuera, o lo vas a sacar para poder nivelar o para poder obtener los nutrientes que requieres o los iones que requieres. Entonces, aquí prácticamente la característica de esta proteína es esa, que van a necesitar energía. Existen también otros que funcionan como canales. Los canales dejan pasar lo que sea siempre y cuando la célula lo requiera, si no, se cierran. Y aquí, pues, vamos a ver el uso de la difusión facilitada. Prácticamente es un transporte de tipo pasivo y este sí va a funcionar contra gradiente, por lo cual no se requiere de energía de esta molécula que estábamos comentando. Aquí vamos a ver que existen diferentes tipos de canales, como pueden ser los canales iónicos, que solo dejan pasar iones, los de difusión a través de la membrana, y entonces esa sería una difusión simple a través de membrana, o por ejemplo, los transportes unidireccionales. Recordemos que cuando son transportes unidireccionales, normalmente tiene que ver también con la difusión facilitada. Aquí no vamos a estar utilizando energía, porque la proteína únicamente agarra la molécula que tiene una concentración mayor de un lado y la pasa a donde está la de menor concentración. Y así se mueve. No necesita energía. La anterior sí la requería. Pues obviamente también son de tipo independiente y obviamente no van a estar funcionando contra gradiente. Al contrario, van a estar apoyados a través del gradiente que se identifique. Existen cientos de canales de estos tipos sobre todo de difusión facilitada, ya que estas puertas, decíamos, si bien son canales que permiten el paso libre, si requieren bloquear el paso porque ya llegaron al tope lo que necesitaban, pues entonces se pueden cerrar, tienen esa ventaja. Otra característica de ellas es que pueden funcionar de diferentes maneras. Pueden funcionar mediante un voltaje, que es un impulso, utilizan mucho las células nerviosas, como los canales de sodio, son canales de gradiente, pero requieren un punch a través del voltaje para poder funcionar. También están los de ligando, donde la célula atrapa la molécula, como por ejemplo los neurotransmisores o nucleótidos los atrapan y los pasan del otro lado, pero no necesitan porque el gradiente de estas moléculas aumenta en la parte externa. Los otros son los dependientes mecánicos que prácticamente están en función de la acción física, prácticamente pasan del de mayor gradiente al de menor gradiente. Entonces, todos estos son mecanismos que pudieran ser utilizados. Otro muy común es el dependiente de proteína G. Este tiene en particular una característica que abre y cierra. Entonces, estos son de los más abundantes, sobre todo de estos canales que bloquean iones, porque si dejaran pasar los iones todo el tiempo,
pues la célula se metería en un grave problema. Entonces, estos dependientes de proteína G tienen la finalidad de poder cerrarse o abrirse mediante el receptor de este complejo adicional. Y tenemos por ahí también los no dependientes, que incluyen los canales de sodio, de potasio, que únicamente pasan de adentro hacia afuera del canal. Tenemos las acuaporinas, que están, como su nombre lo indica, prácticamente dedicadas a meter agua o a sacarla, dependiendo de la localización. Y existen alrededor de 12 tipos de acuaporinas diferentes y pueden llegar a transportar grandes cantidades de agua, hasta 20 litros se dice que pueden llegar a transportar todas juntas por riñón. O sea que si tú tomas agua, no te preocupes porque las acuaporinas si funcionan bien, van a estar sacando todo el agua extra que te tomaste. Así que rápidamente escríbeme ahí en el chat ¿cuál es la función de este proceso de señalización? Porque por ahí, cuando hablamos de membrana, siempre nos hablan acerca de un proceso de señalización de la membrana. Entonces, quisiera saber cuál es tu concepto que lograste armar en relación a este proceso. ¿Qué es eso de proceso de señalización? Y le vamos a pedir por ahí, de favor, a Alexa Lisset que nos apoye mediante el micro y nos dé su concepto de la función. Déjame checar si está. Sí, sí estás. Ok, así que adelante, Alexa. Alexa, Lisset. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Alexa o Lisset? Alexa. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a marcar aquí que tú eres Alexa. Ok, adelante, Alexa. ¿Qué entendiste por eso del proceso de señalización? Los demás escribiendo en el chat. Bueno, yo leí que es el proceso en el que responde a las sustancias que están en el exterior, en la superficie o dentro de ella, y que se puede, que puede tener, bueno, que responde a ellas mediante la señalización, pero no sé cómo realmente funciona el proceso. Ok. Bueno, entonces cuando tú escuchas el término señalización, ¿a qué te imaginas que está pasando ahí? Que selecciona lo que puede entrar. Ok. Es como, cuando dicen señalización, yo me imagino mi dedito señalando algo y el proceso de estar señalando o decidiendo qué es lo que yo me imagino cuando escucho este término, ¿no? Entonces, observen que es importante que ustedes tengan, gracias Alexa, una imagen clara. Y cuando escuchan la palabra proceso, normalmente en mi cabeza se genera una imagen de pasos, pasos, como una línea de armado, ¿no? Entonces, un proceso significa que hay pasos que se tienen que seguir. Bueno, eso es mi concepto. Entonces, ¿cuál es la función de este proceso? Por ahí ya veo que me están empezando a dar sus conceptos. Efectivamente, tiene que ver con cómo responde la célula a moléculas. Por ahí también mencionan cómo puede una célula ser modificada. De acuerdo, también nos dice que es como responden a las sustancias que están fuera de ellos, muy bien. Entonces, no olviden escribir su concepto, porque aquí ya nada más veo como 5 o 6, así que todos escriben sus conceptos. Bueno, ahí van llegando los demás. Entonces, esta función es muy importante, de hecho, es lo que le da su función general a la membrana. Y aquí entran las proteínas de señalización. Estas proteínas de señalización incluyen en ocasiones también enzimas, porque las células son capaces de recibir, de transmitir y de procesar. Entonces, estas proteínas, pues prácticamente van a estar haciendo todo este proceso. Van a responder, como ustedes mencionan por ahí, a esos estímulos extracelulares y las van a transformar en estímulos internos. Entonces, este proceso se lleva a cabo a través de estas proteínas. Entonces, es importante que nosotros observen muy bien esta estructura, cómo está estructurada la proteína de transmembrana. Tiene su parte externa, donde hay un receptor para la molécula que quieren capturar, y hay una cabecita también, un conjunto de proteínas internas. ¿Se acuerdan de las famosas proteínas G que mencionábamos de las bombas? Bueno, estas proteínas G también tienen esta función de llevar la información dentro. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este proceso y vean cómo se descompone
esta parte interna de la membrana, porque si bien hay una proteína que recibe la señal, otra es la proteína que ejecuta la función hacia el interior de la célula. Vean cómo se desprendió la subunidad que se encontraba dentro de la membrana, de la proteína transmembrana receptora, y mediante GTP, que se transforma posteriormente en ATP, utilizamos energía para mover este carrito y informarle a la otra proteína que un proceso está funcionando y empiece a mandar la señal. Existen muchas enzimas que están ahí pendiente para realizar todos estos procesos, ya sea fosforilación, glucosilación, acetilación, metilación, nitrolación o miconización. Todos estos procesos se pueden llevar y mover este carrito. Si ustedes, no sé si ustedes tengan la imagen de alguna película vieja en donde había un castillo y tenemos una puerta, ¿no? Y para poder abrir la puerta, pues el que está arriba de vigilante le tiene que gritar al de abajo que le mueva ahí a la palanca para que la puerta se abra, ¿no? Y entre, ahora sí, lo que tenga que entrar. Bueno, es un proceso más o menos similar. Nuestra proteína verde que tenemos ahí en el esquema captura la imagen, o sea, ve qué es lo que se necesita y manda el chisme al que está ahí abajo y le dice, ahora, córrele, avísale al que está del otro lado que hay que hacer tal cosa porque ahí viene, está mandando la información. Entonces corre hasta la otra proteína que es la encargada de mandar la información al interior y ya sea mediante fosforilación, glucilación o cualquiera de estas de la lista, manda la información hacia el interior de la célula. Ese es el proceso. Entonces vean cómo un proceso tiene pasos. Y es importante que ustedes los vayan identificando, porque este sistema de pasos se le conoce como segundo mensajero intracelular. No la molécula de arriba va y le informa a la proteína de junto, es la misma proteína que recibió la molécula, la que por la parte interna le dice que corra a avisarle a la otra proteína lo que tiene que hacer. Entonces, es un relevo. El primer mensajero es el que recibe y el segundo mensajero es el que corre a avisarle a la otra proteína que tiene que hacer. Entonces, a este tipo de mecanismo o de proceso se le conoce como segundo mensajero. Así que ojo con este proceso porque van a estar yendo a hablar de él durante mucho, mucho, mucho tiempo. Así que es importante que les quede claro. Y esto se va a mover a través de dos tipos, vamos a poner dos ejemplos porque hay muchísimas formas en que se mueva. Los principales es mediante hormonas. Las hormonas utilizan este mecanismo para hacer que las células cambien o sus características o generen un producto. Y recuerden que las hormonas se transportan desde el órgano que las produce a distancias increíbles dentro de nuestro cuerpo. Puede ser una hormona de la tiroides que va a estar funcionando en el hígado, por ejemplo, digamos. Y otra molécula que también utiliza este mecanismo es la acetilcolina, que sirve para activar las terminaciones nerviosas y las membranas motoras del músculo, y lo van a ver también más adelante. Así que no se les olvide este mecanismo. Otro tipo de proteínas son las uniones intercelulares. Aquí vamos a ver que hay dos tipos. Las uniones comunicantes, que prácticamente están comunicando una célula con otra y sirven para el intercambio. La otra es las que forman un poro, que forman prácticamente un canal que permite que un lado al otro pase sin ningún problema. Algunas pueden estar, cuando son comunicantes, se van a comunicar con otra célula y van a ser laterales. ¿Se acuerdan que veíamos la polaridad de la célula? Bueno, pues las comunicantes normalmente son laterales y las de poro normalmente son apicales porque van a comunicar el exterior, pueden comunicar el exterior o también se pueden poner laterales porque comunican el espacio extracelular o intercelular con la célula. Entonces, pueden tener todas estas localizaciones. Vamos a ver dónde se ven también las uniones intercelulares, que decíamos que estas se van a encontrar en las porciones laterales de la célula. Y aquí regresamos a nuestro dibujito y lo importante que era identificar las zonas de la célula. Recordemos, apical, basal y laterales. Así que rápidamente escríbeme ahí en el chat a qué se refieren con apicales, a qué se refieren con laterales y a qué se refieren con basales. Así que le vamos a pedir el apoyo aquí a José Martín. Déjame ver si ya entró porque no lo había yo visto hace rato. José Martín, si andas por ahí,
apóyanos ahí con el micro. No lo vi hace rato, a ver si ya entró. Sí, maestra, aquí está. Sí, ya entraste, excelente. ¿Nos puedes apoyar acerca de estos conceptos apical, lateral y basal de la célula? ¿A qué se refieren? Y los demás escribiendo. La verdad no me acuerdo muy bien, profe. Ok, entonces hay que revisar el tema. Hay que revisar el tema. Recuerda siempre estar revisando tema, ¿de acuerdo? Sí, ok, maestra, claro. ¿Qué es lo que te acuerdas? A ver, vamos a exprimirte lo que te sabes. Ahí tienes el dibujito de la célula. Por ejemplo, aquí en el dibujito de la célula, ¿dónde sería lo apical? Lo apical... Acuérdate que el apical estaba hacia lo externo. Sí, creo que era una lateral externa, pero es algo así. Y aquí, por ejemplo, en el dibujito, ¿cuál sería? ¿Lo de arriba, lo de abajo o lo de los lados? Lo de los lados, según yo. Si son de los lados, ¿no te suena más? Disculpe, maestra, no lo escucho, me corta un poco. Que sí. Si dices que es de los lados, lo apical, ¿no lados te suena más a lateral? Ajá. Entonces no es, lo apical no es lateral. Entonces descartamos los lados. Te quedan dos, arriba o abajo. ¿Dónde estaría lo apical? Lo apical, supongo que arriba. Supones bien. Entonces hay que ir desperezando ahí la cabecita. Ok, y nos queda la basal. ¿Dónde quedaría la basal? En nuestro dibujo. Ya Me parece descartamos que la lateral y la sería de arriba. lo opuesto, supongo que ¿Y dónde es? ¿Arriba, abajo abajo. o en los lados? Abajo. Ok, ¿ya ves cómo sí puedes? Ahora pues, Pues es que gracias. no. Sí, gracias. ¿A ti cómo te gusta que te digan, José o Martín? Soy bien con Martín, maestra. Martín. Ok, entonces Martín para los cuates. Sale. Bueno, Martín, gracias. Y efectivamente, vean la importancia de identificar los lados de la célula. Entonces, arriba están las onditas, eso sería lo apical. Abajo está la membrana basal, que está pintada en amarillito, entonces es la basal. Y laterales, pues laterales los lados. Y observen todos los tipos de uniones diferentes que podemos tener. Tenemos uniones oclusivas que normalmente, como su nombre lo indica, van a estar cerrando el paso arriba hacia la porción apical, casi siempre ahí se van a poner. Las uniones adherentes que van a pegar las dos células y estas prácticamente están formadas por moléculas llamadas caderinas. Los desmosomas que sirven para fijar los filamentos internos, aparte de fijar las paredes entre las células, van a ser siempre laterales, son como dos discos. Las comunicantes, que son las que sirven para el chisme, y entonces la información de una célula pasa a la de junto, esa es parte de la función de los comunicantes, y las comunicantes de membrana basal comunican a la célula con el interior de la matriz. ¿Se acuerdan que hablábamos de la matriz extracelular? Bueno, cuando la célula se comunica con la matriz extracelular, son uniones de membrana basal. Entonces tenemos todas estas, y todas ellas son proteínas de membrana. Tenemos, por ejemplo, el caso de los desmosomas, que van a tener estructuras que se pegan a las células vecinas. Y vean este aspecto aquí en la microscopía electrónica como de arañitas, así como con sus pelitos, y vean que están formados por dos discos diferentes. Y prácticamente las proteínas con las cuales se van a unir son la queratina, que son filamentos que se encuentran dentro de la célula y que le dan rigidez a la estructura celular. Entonces, estas uniones llamadas desmosomas se pegan entre las queratinas de una célula con las de la otra célula para mantenerlas unidas y que no se despeguen. Entonces, esa es la función principal de estas. Tenemos otras que decíamos que funcionan como moléculas de intercambio, sobre todo aquellas que van a estar transportando iones de un lado a otro. Decíamos que estas proteínas integrales pueden pasar las moléculas de un lado a otro a través de gradientes o no gradientes. Entonces, esta es otra función que por ahí teníamos marcada acerca de las membranas celulares. Aquí están los tres ejemplos. Otro de los tipos de transporte que también juegan un papel importante son el transporte vesicular de membrana. Prácticamente cuando nosotros estamos hablando de este transporte,
estamos hablando de una forma de formar vesículas, integrarlas al interior del citoplasma y también otro proceso de las vesículas formadas dentro de la célula, expulsarlas. Si nosotros las expulsamos, estamos hablando de exocitosis. Si nosotros las tragamos, pues entonces si nuestra célula las traga, entonces estamos hablando de endocitosis. Y existen diferentes tipos de proteínas que van a estar funcionando para generar estas vesículas sin que la membrana pierda su consistencia o sus características. Entonces, este tipo de transporte vesicular necesita que las proteínas se adapten. Nos vamos a quedar aquí en esta diapositiva y esto vamos a hablar la próxima clase. No sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas acerca de los procesos y receptores que vimos. Tienen espacio ahorita para hacer sus preguntas, ya sea por micro o mediante el chat. Y si no tienes dudas ni preguntas, ve escribiendo ahí en el chat tus cogniciones en relación a lo que revisamos hasta ahorita de membrana celular. La próxima semana vamos a estar terminando membrana celular y tenemos programado empezar a ver los organelos y el núcleo. Así que vayan ahí revisando estos temas el fin de semana y recuerden que tienen la entrega de su reporte el día, ustedes se entregan el día viernes. Así que no lo dejen para último momento. Ahí hay unas manitas levantadas mientras ustedes van escribiendo sus cogniciones. Le damos paso a Jamie y luego a Linda y después a Joara para que nos planteen. Doctora, yo tengo duda. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Si puedes acercar un poco tu micro, sería mejor porque te oyes un poco lejos. ¿Ahí Adelante, me escucha mejor? Sí, gracias. Tengo duda en la parte de los conductos o canales que usan las proteínas de transporte. Es que no copié la primera que dijo. Dijo la de ligando, la mecánicamente y la de proteína G, pero la primera que dijo no la copié. Entonces quería saber si me la podría repetir, por favor. Lo puedes revisar en el video, pero ahorita lo checamos. Es que cuando estés hablando de cuáles proteínas. Las proteínas de transporte. Proteínas de transporte, ¿las pasivas o las activas? Porque hay de las dos. Pasivas. Ok, las pasivas. Sí. Bueno, en estas vamos a ver varios tipos y ahí están las de voltaje, las de ligando, las acuaporinas, las proteínas G, están, creo que ya son todas. Hay voltaje, ligando, acuaporinas y dependientes de proteína G. Ok, muchas gracias. Ok. De ahí Linda y luego Joara. Hola, maestra. Lo que pasa es que se me fue el internet y pude entrar hasta apenas. Ok. Recuerda que ese tipo de situaciones las vas a estar reportando directamente en Eminus, ¿sale? Y la indicación para cuando tengas problemas es ver el video y finalizando de ver el video, pongas tus cogniciones aquí en Teams. Voy a poner un comunicado para que sepan las instrucciones cuando esto suceda. ¿Sale, chicos? Gracias, Linda. Gracias, maestra. Seguimos con Joara. ¿Duda? Sí, no me quedó claro como el concepto de las moléculas anfipáticas. Anfipáticas. Ok, las moléculas anfipáticas tienen que ver con las cargas. Quiere decir que en un lado de la proteína va a ser hidrofílica, es decir, que le va a gustar el agua, la va a atraer, y la otra va a ser hidrofóbica, es decir, que la va a repeler. ¿Con eso te queda más claro? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, antes de que cerremos el tema? Ok, parece ser que ya no hay más dudas. No veo más manitas levantadas, así que vamos a cerrar por el día de hoy el tema y la próxima